Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Gracias, un gusto saludarlos. Bienvenidos a este Lucha Libre, comenzando este ciclo con la gente que es protagonista de estas elecciones. Estamos a 68 días, 10 horas para que se lleven adelante las elecciones del próximo 20 de octubre de 2019. Aproximadamente un poco más de 6 millones de bolivianos acudirán a las urnas para determinar qué es lo que quiere, quién va a manejar los destinos del país, quién va a manejar la billetera de los bolivianos, quién va a ser este partido político, esta persona o estas personas que van a manejar Bolivia. Para ello tenemos gente invitada para poder conversar en este ciclo de entrevistas en Lucha Libre, y quiero saludar a José Antonio Quiroga, pero quiero que él se presente porque de pronto hay gente que no lo conoce, son nuevas generaciones. Voy a darle el saludo a él para que él sea quien se presente y le pregunte. José Antonio Quiroga, muy buenas tardes, bienvenido. Gonzalo. ¿Quién es José Antonio Quiroga? Bueno, yo soy de oficio editor, soy director de Plural Editores, y desde que comenzó la campaña electoral estoy como responsable nacional de organización y en la coordinación política de Comunidad Ciudadana. En la coordinación política de Comunidad Ciudadana. Vamos a empezar hablando precisamente de esto que es la coordinación, cómo se está coordinando con los sectores sociales, qué le está diciendo el coordinador general de Comunidad Ciudadana a la gente para seducirla. ¿Qué tipo de elementos se utilizan para seducir a ese electorado? José, quisiéramos conocer un poquito ello, por favor, José Antonio. ¿Qué le dice a la gente? Sí, mire, lo primero que hay que aclarar es que Comunidad Ciudadana es una alianza conformada en principio por 3 o 4 organizaciones, que eran el FRI, Solvó, todos de Tarija, y Comunidad, que es la organización política formada por Carlos Mesa. Mi función principal es articular a estos 4 aliados y a los otros que han ido llegando posteriormente, ¿no? Hemos hecho acuerdo con plataformas ciudadanas, fue tal vez el primer acuerdo de ¿Con cuántas? En La Paz, el 17 de octubre del año pasado, con 55 plataformas ciudadanas de distintas partes del país. Pero luego se han ido incorporando otras más en los departamentos. Así que es un entramado complejo de organizaciones y de plataformas, en fin. Y a eso se han sumado también algunas organizaciones sociales con las que mantenemos una intensa coordinación, diálogo. Así que esa es una parte de la tarea, ¿no? La otra que usted me pregunta es las tareas ya de campaña, ¿no? Ahí quiero explicarle que Comunidad Ciudadana tiene un equipo de una jefatura de campaña y tiene un equipo de investigación que se hace cargo de las encuestas, los estudios de opinión, el trabajo con grupos focales para ir orientando la estrategia, ¿no? Me va a contar eso, me va a ir contando. Sí. Y hay obviamente una dirección de comunicación que se ocupa de los contenidos, los mensajes. Me va a contar eso porque es importante para ver cómo seducen a la gente. Me dice que está Solvó, todos, Tarija, FRI, Comunidad Ciudadana, organizaciones sociales. Dicen que lo más difícil es conformar el equipo humano, organizar a la gente. No todos pensamos igual. ¿Cómo está haciendo Comunidad Ciudadana, el partido que está pretendiendo llegar al gobierno, para uniformar la idea, para contentar a todos? Porque hay descontentos al interior de esta organización. ¿Qué tipo de manejo está dando a la organización? Sí, mire, en todas las organizaciones políticas hay descontento, ¿no? Incluyendo el MAS. Ha habido protestas porque tal sector social no fue incluido en las listas. Es decir, no hay partido político, ni frente, ni organización que se salve, ¿no? Hemos tenido el caso extremo, en el caso del movimiento Dice No, de la renuncia de nada menos que el candidato a la vicepresidencia. O en el caso del PDC, la renuncia del candidato a la presidencia. Bueno, son distintos tipos de dificultades, ¿no? Pero es buena la pregunta para tocar un tema que sí nos preocupa mucho, ¿no? Y es la debilidad institucional
en términos generales del sistema político boliviano. En 14 años de gobierno, el MAS se ha ocupado de evitar la conformación de un sistema de partidos formal, modernizado, representativo. ¿Cómo lo ha hecho? A través de la persecución judicial de casi todos los dirigentes de la oposición, ¿no? Si usted hace un ranking, Luis Revilla creo que tiene más de 15 procesos, Adrián Oliva está con arresto domiciliario. El caso extremo tal vez fue el de Suárez en el Beni, ¿no? Ernesto Suárez, que pocos días antes de la elección, el Tribunal Supremo Electoral decidió anular la lista completa de 200 y tantos candidatos. Bueno, entonces, no solo que hay cierta debilidad institucional de las organizaciones políticas, ¿no? Comunidad Ciudadana no es una excepción, es parte de esta situación general. Y a eso se añade que hemos entrado a un proceso electoral con reglas poco claras, ¿no? Y cambiantes. José Antonio, pero por favor, ustedes sabían cómo iba a ser el panorama. No es que van a sorprenderse ahora y decir, nos están engañando, esto no hay institucionalidad. No he dicho pero que le nos digo, sorprende. pues, sí. claro, porque los partidos Sabíamos que han muy bien, entrado a es. ese juego sabían quiénes estaban a favor y en contra, digamos, de este Sí, gobierno. Cuando no usted nos hablaba, por sorprende, ejemplo, de 17 de octubre, 55 plataformas y se han ido sumando más, en ese momento la percepción era totalmente, una gran mayoría en contra del partido de gobierno. Pero ahora ha ido bajando. Eso se debe aducir a una falta de organización, de trabajo, de gestión político que ha tenido Comunidad Ciudadana por esa baja que ha tenido. Yo he escuchado decir algunas plataformas, le hemos entregado con una mayoría de votos, con un posicionamiento tan bien, y resulta que ahora nos han bajado esa intención. ¿Qué le dice a esa gente? Le digo que no estoy de acuerdo con esa percepción, porque en ningún momento el aporte de las plataformas ciudadanas o de los partidos de la Alianza le dieron a Carlos Mesa la seguridad de una victoria electoral por la sola adhesión de estos sectores, grupos u organizaciones. Desde el inicio sabíamos que las reglas del juego eran totalmente adversas, no fue una sorpresa, pero lo que no sabíamos es que eso se iba a complicar de una manera tan dramática, ¿no? ¿Ingenuidad política se llama eso? No se llama ingenuidad política, sino abuso de poder en el caso del partido de gobierno, ¿no? No sabíamos que el abuso de poder podía llegar a unos extremos tan grandes como los que están operando en el Tribunal Supremo de Electoral. Se han ido dando permanentemente en estos 14 años, usted mismo lo menciona. Y decir, sí, pero hay cosas nuevas. Nos han sorprendido. No he dicho que nos han sorprendido. Lo que digo es que las condiciones en las que estamos participando son absolutamente anómalas. Sabíamos que el MAS no es un partido que se atiene a las reglas, ni a la Constitución, ni a las leyes. Por supuesto que lo sabíamos, ¿no? Pero el hecho de que cambien las reglas una y otra vez. Le pongo un ejemplo de lo último que ha ocurrido, ¿no? Primero se dijo que las elecciones primarias, que no fueron elecciones en realidad, tenían un carácter vinculante. Bueno, hace 2 o 3 días han decidido que ya no es vinculante, que se pueden cambiar los binomios. Bueno, si eso lo hubieran definido al inicio, los partidos de la oposición hubiesen tenido un tiempo mucho más largo para gestionar mejores alianzas, ¿no? No tuvieron tiempo. Tenían que inscribir sus binomios porque esas eran las reglas. Claro. Bueno, ahora ya han cambiado las reglas y esto me permite hacer una reflexión sobre un punto que es más de tipo teórico, pero creo que es muy pertinente, lo va a entender cualquiera de los que nos escucha, ¿no? Se dice que la democracia es certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. En este caso es al revés. En la democracia boliviana, o lo que queda de ella, es al revés. Tenemos incertidumbre en las reglas y certidumbre, al menos desde la posición oficial, de cuál es el resultado. Lo que nos dice el partido de gobierno es que no importa cuándo, cómo, en fin, que ellos han llegado para quedarse y que no van a José Antonio, cambiar esa decisión. Usted y todos han escuchado que las reglas no eran claras y se sabía. El 21 de febrero el presidente y el gobierno dicen que ha muerto, que es una mentira quienes defienden el 21 de febrero. Y había sectores, y hay sectores que dicen las elecciones no es lo más recomendable. Es avalar a un binomio que no ha sido elegido por el gobierno, que está en contra de la Constitución, es ir a avalar estos partidos. Pese a ello, varios partidos políticos se han sumado a estas reglas de juego inciertas, como usted llama. ¿Culpa de quién es?
¿Qué se debería haber hecho? No ir a las elecciones, ir a seguir a las elecciones, sabiendo que se tienen estas reglas. ¿Qué es lo que, cómo se le explica a 68 días de las elecciones a la población? Mire, la explicación es muy similar a la que el país recibió del sistema de partidos políticos en la transición democrática del 78 al 82, ¿no? La primera convocatoria de elecciones se hace bajo la dictadura militar de Banzer. Hereda sale, sí, y con un fraude terrible. No había un tribunal supremo electoral con reglas claras, ¿no? Eso permitió un fraude gigantesco. Bueno, en esas circunstancias, ¿qué era lo correcto? Decir, no, mientras esté de presidente Banzer no vamos a las elecciones. No, vamos a las elecciones con la apuesta de ganarle en esas elecciones a pesar del fraude, a pesar de la falta de transparencia institucional en esa época se llamaba Corte Electoral. Bueno, hoy día sucede lo mismo, ¿no? Yo creo que la oposición hizo una opción muy clara de no ir por la vía que Venezuela intentó en su momento de la abstención. Es decir, como no hay reglas claras y el MAS no respeta los resultados electorales, ya lo probó con el 21F, por lo tanto no participamos. No, vamos a participar y estamos convencidos de que podemos ganarle. Y aquí respondo una parte de la pregunta anterior. Lo que muestran las encuestas de una manera más o menos sistemática, las nuestras, que son las que guían nuestra estrategia, las que se han hecho de manera pública, es que no hay cambios sustanciales en la intención de voto. El MAS está un poco por encima. ¿Tocó su techo? Yo creo que sí. Está en segundo lugar Comunidad Ciudadana y muy abajo está Bolivia dice no. Y los demás partidos, las demás opciones, están en una situación francamente minoritaria, ¿no? Bueno, no hay grandes cambios hasta ahora y estamos a 2 meses de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que hay una situación de un cierto estancamiento. No sabemos qué es lo que tiene que ocurrir. Uno, o para que el MAS suba en su intención de voto. ¿Sí? ¿Qué más podría hacer el presidente Evo Morales que no haya hecho ya? Todos los días entrega obras, todos los días los medios estatales difunden lo que él hace. ¿Qué más puede hacer? Creemos que nada más, ¿no? Por eso decimos que llegó a su techo. ¿Llegó a su techo? Yo creo que sí. En el caso de Comunidad Ciudadana, de Bolivia dice no y de las demás fuerzas, sí todavía tenemos oportunidad de innovar en algunas posiciones, sorprender con algunas determinaciones, ¿no? En medio de unas condiciones, unas reglas de juego absolutamente adversas, pero todavía no hemos llegado a nuestro techo, todavía tenemos posibilidades de modificar ese cuadro de estancamiento general. José Antonio, ¿qué es lo que seduce al electorado en este momento? ¿Por qué la gente está apostando por el MAS? ¿Por qué no está apostando por Comunidad Ciudadana o por Óscar Ortiz, por ejemplo? ¿Qué es lo que está seduciendo a la gente? Yo creo que el gobierno ha logrado posicionar con relativo éxito la idea de que ellos representan la estabilidad, el progreso, el bienestar económico del que hemos disfrutado durante años y del que ya hay señales muy preocupantes en la marcha de la economía, ¿no? Baste mencionar 2 o 3. El déficit fiscal lleva 5 años de manera sostenida. Cuando entremos al 6º año, la situación ya es, en la calificación internacional de riesgo, es un riesgo muy alto. La deuda externa ha crecido de manera exponencial. La balanza comercial de Bolivia ahora es negativa. Importamos mucho más de lo que exportamos. Los hidrocarburos no solo han bajado de precio, sino también las cantidades que exportamos son menores. Hay una serie de indicadores que el gobierno oculta, ¿no? Y nos dice, no, la economía boliviana está blindada, va a seguir creciendo indefinidamente. Pues no es así. Pero la propaganda estatal, financiada con nuestros aportes de los contribuyentes, tiene un efecto que a mucha gente le resulta creíble, ¿no? Evo es señal de que el bienestar del que hemos disfrutado antes y que ya no tenemos va a continuar indefinidamente. En el caso nuestro, en el caso de Comunidad Ciudadana y de Carlos Mesa, yo creo que el mayor aporte, el mayor respaldo que tenemos es de la gente que quiere un cambio y que cree que Bolivia merece algo distinto y mejor a lo que tenemos. Y la gente que cree que ya es demasiado abuso de poder, demasiada manipulación de la justicia, demasiada
persecución a los líderes de la oposición, ¿no? Demasiado control sobre los medios de comunicación, un tema que usted sabe muy bien. Entonces, hay una demanda de cambio. La demanda de cambio es porque la gente tiene la certeza de que no solo nos merecemos algo mejor, sino de que podemos hacerlo. Sí, pero los resultados están allá, como en el cacho, lo que se ve se anota. ¿Qué autocrítica o qué crítica hace a la sociedad, a la población, al votante? ¿Por qué si tenemos un panorama tan incierto en el futuro, la gente sigue apostando por Evo Morales? Hay una idiosincrasia que afecta mucho, es una gente que no lee, que no se informa, es inculta, así nomás somos. ¿Cuál es la descripción que tiene a ese panorama? Yo creo que lo que ha funcionado fundamentalmente y explica la lealtad de organizaciones sociales, porque el modelo del MAS es corporativo, ¿no? O sea, la adhesión que tiene de cultivadores de coca del Chapare, ya no de los Yungas, ¿no? Transportistas, comerciantes, en fin, son sectores de pequeños propietarios de tierras, de minas, de medios de transporte, en fin. Es porque el MAS los ha incorporado en la estructura del Estado, les ha dado cuotas burocráticas de poder, o sea, pegas, ¿no? Les ha dado cuotas de representación parlamentaria y les ha dado dinero en efectivo a las cuentas de muchos dirigentes. Cuentas personales, además, ¿no? En bienes, o sea, automóviles, casas, viajes, en fin. Este modelo prebendal funciona, pues, ¿no? O sea, lo que ha creado el MAS es una enorme clientela electoral. Y eso con recursos. ¿Eso va a cambiar Estado. si son gobierno ustedes? Por supuesto que ¿No sí. va a haber más clientelismo? ¿Ya no va a haber bonos? No, son dos cosas distintas y usted lo sabe muy bien. Los bonos los vamos a mantener. ¿Todos? Sí, todos. Sí. ¿De dónde van a sacar plata si estamos tan mal? La economía se cae, el panorama es incierto, lo económico. ¿De dónde se saca tanta plata? Alcanza, con la sola recaudación de impuestos nacionales, alcanza para pagar todos los ¿Eso es bonos. más impuestos? ¿Perdón? ¿Eso es más impuestos en el país? No, con los actuales impuestos alcanza para pagar todos los bonos holgadamente. Entonces, no se va a suprimir ninguno de los bonos. Esa fue parte de la publicidad que hizo el gobierno, distorsionando, y como parte de la guerra sucia, distorsionando una frase que dijo Carlos Mesa que significa lo contrario. Una cosa es cuestionar el modelo rentista, ¿no? Donde la economía del país depende de 2 o 3 productos, en este caso, ¿no? De los minerales, del gas, en fin. Ese es el modelo rentista. Entonces no están teniendo la capacidad como comunidad ciudadana de hacer entender a la población lo que ustedes quieren transmitir. La comunicación está fallando, porque la gente está entendiendo de otra manera, como usted dice. No, yo creo que la mayor parte que respalda, y eso se ve también en las encuestas, es porque entiende claramente que no se va a suprimir ningún bono, ¿no? Pero no es el único motivo de apoyo. O sea, si esta elección fuese sobre si se van a continuar los bonos o no, no tendría sentido. Sería ¿no más de lo mismo. Sí, para empezar, el MAS lo que ha hecho es continuar pagando los bonos que venían de la etapa anterior, ¿no es cierto? Y ha creado dignidad, por ejemplo, y ha ¿no? creado algunos más, ¿no? Eso se va a mantener, ¿no? Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo no es si se pagan o no los bonos. ¿De dónde van a sacar plata para diversificar la economía? No tenemos el gas, lamentablemente, no tenemos mercado para el gas. ¿De dónde va a sacar plata? ¿Cómo va a generar impuestos? ¿Cómo va a generar economía para el país? ¿Cómo va a generar empleo? Bueno, la economía boliviana, a pesar de los indicadores deficitarios que he mencionado, sigue funcionando, ¿no? Es decir, hay la recaudación de impuestos, que es lo que mantiene al fisco, ha crecido año por año, ¿no es cierto? Entonces, no hay razón para pensar de que se van a desplomar la recaudación de impuestos. Esa es la fuente principal de ingresos del fisco. No es la venta de minerales, ni las regalías que cobran o el IDH. Esa es una ficción. El gobierno nos quiere hacer creer que todo el bienestar económico depende de la famosa mal llamada nacionalización de los hidrocarburos, o sea, del cambio de los contratos con las transnacionales que siguen operando en el país. Va a haber ingresos del gas menores de los que ha habido en la etapa de bonanza, va a haber ingresos por los minerales y va a haber mucho menos corrupción, ¿no, Gonzalo? Entonces, el ahorro que el país va a tener... ¿Mucho menos corrupción? Mucho menos corrupción y mucho menos gasto en publicidad. ¿Usted ve cuánto es el presupuesto de IPFB para publicidad? ¿Usted cree que IPFB vende más gas o vende más gasolina o vende más porque haga más publicidad? No, es una publicidad de carácter político, ¿no? Y son millones de dólares gastados, mal gastados,
Ahora hay que ver el presupuesto de campaña electoral del MAS a través del Ministerio de Comunicación. Son 550 millones de bolivianos para financiar la campaña de propaganda del MAS. Entonces, esos rubros de derroche económico se van a cortar rápidamente y se va a destinar ese fondo para atender programas sociales, ¿no? Una de nuestras propuestas es que el Estado debe apoyar a las familias que tienen pacientes con cáncer, ¿no? Mejorar el sistema de educación y de salud, en fin. Entonces, cuando dice mejorar la educación, salud, ¿a qué se refiere? En Educación. En el caso de salud hay que hacer una inversión muchísimo mayor y hay que profesionalizar la atención en los centros hospitalarios, ¿no? De nada sirve hacer, como ha hecho el gobierno, grandes obras de infraestructura, ¿no? Hospitales que se los termina de construir y luego no están equipados, no hay el personal, no hay los ítems suficientes para atender. La descentralización del sistema de salud no ha funcionado adecuadamente. ¿Por qué? Porque el gobierno le ha recortado ¿Ustedes tienen un competencias. plan sobre el tema salud? Por supuesto que sí. Tenemos un plan que está en el programa de gobierno. ¿Se genera empleos en salud? También, sí. Así ¿Cuántos es. empleos se generan en salud? No le puedo dar la cifra exacta, pero en salud y en educación no se va a disminuir el número de empleados, se va a cualificar los que existen y se va a incrementar. Educación. ¿Qué se va a hacer en educación? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué plantean? Mira, hay muchas iniciativas. La primera de ellas es, parece un dato menor, pero es de la mayor importancia, es saber cómo estamos, ¿no? El gobierno se ha ocupado de que no sepamos cuál es la situación real de la calidad de la educación. Para eso hay unas medidas internacionales, ¿no? Que se aplican en casi todos los países, pero Bolivia no ha querido aplicarlas en estos últimos años porque el rendimiento escolar y la calidad de educación es pésima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a las mediciones internacionales de la calidad de la educación, ¿no? ¿Tienen ustedes datos de cómo está el nivel de educación en Bolivia? No, porque no se aplican. Los datos que tenemos por las encuestas y tal es pésimo, es dramática el grado de la calidad de la educación que se está brindando. En todos los niveles. En todos los niveles, desde el universitario hasta el preescolar, ¿no? Pero ¿de qué tamaño es el problema? Lo vamos a saber cuando se apliquen las mediciones internacionales, ¿no? Eso es lo primero que se va a hacer. ¿Y se tiene el plan listo para poder aplicar o se va a elaborar en el camino? No. Eso es una metodología internacional que hay una decisión política de aplicar o no aplicar. El gobierno de Evo Morales decidió no aplicar las mediciones internacionales para que no se sepa la verdadera situación de la educación. Corrupción. Usted ha dicho, casi no va a haber corrupción. El casi me llama la atención. ¿No dicen cero tolerancia a la corrupción? Sí, pero cero tolerancia no implica que la corrupción desaparece de un día para el otro por una decisión política, ¿no? Para controlar la corrupción hay muchas medidas que hemos propuesto, ¿no? Primero, cambiar el sistema de licitación o contrataciones públicas, ¿no? Que es una fuente de corrupción muy grande. ¿Qué es lo que ha hecho el actual gobierno? Adjudicar obras multimillonarias sin licitación. Esa es una fuente directa, ¿no? de corrupción, ¿no? Dos, hay que institucionalizar a las instituciones del Estado que contratan servicios, contratan a productos o empresas, ¿no es cierto? La mayor parte de esas empresas estatales, IPFB, Comibol, el Banco Central, en fin, están con interinatos. En todo este gobierno han estado con interinatos. La Constitución dice que a los responsables de esas instituciones los tiene que designar el Congreso, ¿no? Pues va a haber un shock democrático que llamamos, es decir, de devolverle a la institucionalidad nacional la independencia respecto al poder político, ¿no? Y eso le va a dar también un mayor control de la Contraloría, por ejemplo, a todos los órganos del Estado. Si la Contraloría se maneja partidariamente, ¿cuál es el control? ¿No? Entonces, vamos a reducir drásticamente la corrupción que ahora está institucionalizada. Es parte del modelo de gobernanza actual, el tema del manejo de la corrupción. Baste mencionar el Fondo Indígena u otros casos, ¿no? El de las empresas de las Fuerzas Armadas, que es escandaloso, ¿no? Casi ninguna empresa de las Fuerzas Armadas tiene un buen desempeño. ¿Y qué es lo que hace el presidente Morales hace unos días? Dice que en los directorios de las demás empresas del Estado va a haber presencia de los militares.
Primero que eso no es el rol constitucional de las Fuerzas Armadas y no sabemos en qué consiste ese aporte cuando las propias empresas manejadas por las Fuerzas Armadas son un desastre, ¿no? Sí. Baste mencionar la empresa naviera y las barcazas chinas o transporte aéreo militar, otra empresa fracasada, ¿no? O la empresa constructora de caminos del ejército que quebró. Entonces, ¿por qué hay necesidad de meter a los militares en las demás empresas del Estado, en IPFB, en Comibol y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el modelo de control político que se ha establecido en Venezuela y que por lo visto ha dado buenos resultados, ¿no? Usted lo ha dicho bien, shock en los cambios que pueden realizarse en la siguiente gestión. En ese shock y estos cambios que se pretende llevar adelante van a tener resistencia a varios cambios, porque el MAS va a estar permanentemente presente como oposición, si es que llega a ser gobierno. ¿Está hablando usted de mano dura en cambiar el país? En 13 años de gobierno, 14 años de gobierno, quizás Bolivia se ha mal acostumbrado a ciertos antivalores y se va a requerir cambios de mentalidad y de actitud. ¿Qué tipo de actitud va a ser? ¿Mano dura, motivaciones, charlas, preparación? ¿Cómo se va a llevar adelante este cambio que sea traumático? En el plano que estamos hablando es la aplicación de la ley. Esa es la propuesta, ¿no? En estos 14 años de gobierno, lo que ha hecho el MAS es aplicar la ley cuando le conviene y no aplicarla cuando no le conviene. Aplicar la Constitución o aquellos artículos que le favorecen y no aplicar aquellas normas de la Constitución cuando no le favorece. Bueno, el compromiso nuestro es que tanto la Constitución como las leyes se van a cumplir. Y si cumplimos con lo que dice la Constitución y las leyes, lo primero que vamos a hacer es devolverle a la justicia la independencia que necesita para hacer el seguimiento y la sanción de los casos de corrupción o de violación de derechos humanos, ¿no? Que en estos años hay una impunidad gigantesca porque la justicia depende del partido de gobierno. Entonces, devolviéndole autonomía, independencia, dándole los recursos que necesita la Administración de Justicia, podemos asegurar de que los que son culpables tengan una sanción. Hoy día eso no es así, ¿no? Si alguien es acusado y tiene dinero para comprar al juez o al fiscal, sale libre, ¿no? Entonces están invertidos los términos en los que debería funcionar la justicia. ¿Y eso qué implica? Mucha mayor corrupción, mucha mayor impunidad, violación de derechos humanos, saqueo de los recursos del Estado. Bueno, eso se puede cambiar progresivamente con una decisión política fundamental. Hablando de justicia, acusan al expresidente Carlos Mesa de haber recibido gastos reservados y que en un país donde no había plata, no había recursos, estos recursos reservados ha servido muy bien a un entorno del expresidente Carlos Mesa. Cuando usted me dice que hablando de justicia hay una acusación, ¿se ha presentado una demanda ante la justicia por este tema? No. Bueno, cuando se presente una demanda ante la justicia y nos digan qué delito se ha cometido y presenten las pruebas, Carlos Mesa va a acudir como ha acudido en el caso Quiborax, Lavallato, la venta del departamento de sus padres, las veces que le han iniciado una acción legal. O sea, ¿se está esperando que se haga esa acción legal para acudir a la justicia y aclarar el tema? Pero por supuesto, cuando haya una acusación formal, y la gente que dice que se ha cometido... Era legal en su momento, ¿no? Era ilegal esta actitud de recibir los gastos reservados. Claro, hay una ley, hubo una ley sobre gastos reservados, ¿no? Entonces, si alguien tiene pruebas de que se incumplió la ley o se utilizaron esos recursos de manera inapropiada, que presente la denuncia, ¿no? José Antonio, usted sabe que no le habla al comunicador, no le habla a lo intangible, le habla a los oyentes, televidentes, a los internautas que lo están escuchando y quieren respuestas concretas, ¿no? Porque a veces puede significar... se la está dibujando y está saliendo fácilmente. ¿Qué parte de mi respuesta le parece que no es concreto? Lo que yo quiero preguntarle es cómo responde ante un colectivo social que puede pensar, ahí está Carlos Mesa y el equipo ha recibido gastos reservados y ahora quieren transparentar la justicia, que lleva adelante. Se ha dicho que es una guerra sucia al hablar de estos temas, claro que sí. Y en ese caso, hoy el ministro de Gobierno decía, no es guerra sucia, son acusaciones que están. Me imagino que presentarán, no presentarán. Esperemos que el ministro de Gobierno presente ante la justicia, como lo ha hecho en infinidad de casos, ¿no? De persecución a la oposición, que presente en este caso la denuncia, las pruebas que tienen y que se inicie una acción legal. ¿Sabe qué? No podemos responder a todas las acusaciones que nos hacen, ¿no? El presidente Morales ha dicho hace unos días que la campaña de Comunidad Ciudadana está financiada por narcotráfico. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer con eso?
¿no? O el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dice que la oposición ha recibido $50 millones del gobierno norteamericano para financiar. Que presente eso ante la justicia, ¿no? Que muestre dónde está el delito, las pruebas de que ha habido esas transferencias sin semejante monto de dinero, ¿no? Entonces, a lo que nos ha acostumbrado el Partido Gobierno, es hacer cualquier denuncia contra cualquier ciudadano y que el ciudadano se sienta obligado a tener que responder. Bueno, no nos sentimos obligados a responder a cuestiones que son parte de una guerra sucia, ¿no? Si el señor Balcázar, yerno del Goni, los del Partido de Demócratas, el gobierno, por separado o todos juntos, como parece ser que están actuando, deciden iniciar una acción legal y dicen, ¿sabe qué? El señor Carlos Mesa ha cometido este delito y aquí están las pruebas. Carlos Mesa va a acudir como ha acudido en los otros casos. Yo no sé qué parte de mi respuesta es abstracta, es evasiva. No lo es. En el caso Quiborax, Lavallato, el departamento de sus padres, ahora ha tenido una nueva citación que tuvo que la han anulado. Cruz. Sí, exacto, que han anulado, ¿no es cierto? Pero la citación llegó y la pegaron en la casa, como si no supieran dónde vive Carlos Mesa, la pegaron en la casa que fue de sus padres, ¿no es cierto? ¿Cuál es la acusación? La participación de Carlos Mesa en la privatización de las empresas. Bueno, en el gobierno de Carlos Mesa no se ha privatizado ni una sola empresa, ¿no? Entonces, la circunstancia es de un acoso, tanto del gobierno, del gonismo y del movimiento demócrata social en contra de la candidatura que ven que es la única que tiene opciones de poder derrotar electoralmente a Evo Morales. Eso es lo que está en juego. ¿Cuánto les afecta estas denuncias o lo que usted llama guerra sucia? La guerra sucia siempre afecta. O sea, lo menos que podría hacer yo ahora es decir, nos tiene sin cuidado, la gente va a saber discriminar. Por eso se hace la guerra sucia. ¿Y cómo responden? Porque tiene un efecto. Respondemos acudiendo a los tribunales de justicia cuando hay una acusación formal. Respondemos, ¿no es cierto?, difundiendo nuestras propias propuestas, ¿no? Queremos que la gente vote por nosotros porque ve que es una mejor opción para el país, una mejor opción de gobierno a partir de 2020. Eso es lo que hacemos en el contacto con la gente, en la difusión del programa, de las candidaturas. Hemos mostrado un elenco de candidatos y candidatas que creemos que expresan un verdadero esfuerzo de renovación, más que generacional, pero también generacional, de renovación ética e intelectual de la representación parlamentaria. Bueno, eso es lo que queremos que la gente reconozca. Las elecciones internas desarrolladas en la Argentina recientemente muestran un repunte de Cristina Kirchner. En ese sentido, ¿podría replicarse eso en Bolivia, tomando en cuenta que en la Argentina también han vivido momentos muy difíciles, hechos de corrupción, denuncias, entierro de billetes, gente millonaria? Sale Cristina Kirchner, descansa un tiempo y retorna como la heroína, y parece que la gente está esperando que otra vez Cristina Kirchner haga los milagros que en su momento se ha hecho. ¿Esto podría ocurrir en Bolivia? ¿Podría darse ese mismo efecto en Bolivia? Ante el temor que se mete a la gente, viene el pasado, vienen los neoliberales, quieren apoderarse del poder, mejor no. Sí, mire, son circunstancias muy distintas. Le menciono algunas diferencias fundamentales con Bolivia, ¿no? En las PASO, así se llaman estas elecciones primarias, que no tienen un efecto vinculante, todos los candidatos que han participado son legales y constitucionales. Eso no ocurre en Bolivia. Aquí estamos compitiendo con un binomio inconstitucional e ilegal. 2, el tribunal que administra esas elecciones primarias es creíble. Las reglas de juego de las PASO las conocían todos y no han ido cambiando cada 3 días, cada 5 días, cada semana, en fin, ¿no? Entonces, en esas condiciones lo que hacen las PASO es medir un poco la intención de voto de la elección real que va a ser en octubre, ¿no? En octubre sí va a haber una elección y obviamente hay castigo con el voto, ¿no? Hay castigo a lo que la gente considera que se ha hecho mal, ¿no? Y hay un premio a lo que considera que le da una mayor esperanza, en fin. Entonces, ¿en qué medida esos resultados van a tener un efecto en el ánimo de los electores bolivianos? Yo, la verdad, no encuentro ningún paralelo, porque son regímenes distintos, son circunstancias políticas muy distintas. Bueno, es una prueba interna. El presidente Macri dijo, sí, hemos fracasado en las primarias.
No sé qué van a hacer para poder remontar eso para octubre, pero yo creo que detrás de eso hay una sanción de la gente porque considera que no ha sido un buen gobierno. Y aquí estamos con 14 años de algo que consideramos que no es un buen gobierno y consideramos que hay posibilidades reales de que en octubre la gente diga ya no más. Esto es demasiado, ya, demasiada corrupción, demasiado despilfarro, demasiado abuso de poder. Queremos algo distinto, ¿no? En octubre la gente vota por Mesa, por Comunidad Ciudadana, por un cambio, por votar la corrupción o contra Evo. ¿Por qué vota la gente? Ambas cosas. Sí, como en toda elección en el mundo, hay una cierta afinidad y de apoyo a ciertos liderazgos o propuestas, y también hay un voto castigo a lo que la gente ya no tolera más, ¿no? Y quiere un cambio. Entonces, yo creo que se van a mezclar ambas cosas, ¿no? Un voto de rechazo al MAS y un voto favorable a lo que se considera la opción, con más posibilidades de derrotar al MAS, pero también la mejor opción para el gobierno que merecemos los bolivianos a partir de 2020. José Antonio, ¿por qué no deberían votar por Bolivia Dice No? O señor Óscar Ortiz. No he dicho yo que no. Yo le estoy preguntando, ¿por qué la gente no debía votar por Óscar Ortiz y sí por Carlos Mesa? No, la gente que cree que Óscar Ortiz representa una opción de futuro, una renovación programática, en fin, tiene todo el derecho de votar. O sea, yo no puedo... Tiene derecho. O sea, no la pelean el voto. ¿Por qué la gente no debe votar por Evo Morales? Porque hay evidencia suficiente en 14 años de... el quebranto del orden constitucional y democrático y el despilfarro de los recursos que el país obtuvo por una circunstancia de buenos precios internacionales de nuestras materias primas. Yo creo que debería haber una sanción al derroche y al abuso de poder que ha caracterizado este gobierno. ¿Meterán a la cárcel a la gente? ¿Perdón? ¿Meterán a la cárcel a la gente, a los corruptos demostrados? ¿Nosotros? Sí. Por supuesto que sí. Claro, pero no nosotros como gobierno, la justicia. ¿La justicia? Por supuesto que sí. O sea, cuando la justicia recobre la independencia, tiene que hacer una auditoría y una sanción a todos los casos de corrupción acumulados a lo largo de estos años y que no ha sido posible ni investigarlos, ni juzgarlos, ni sancionarlos. Será una gestión muy difícil, muy diferente además a las diferentes que hemos tenido. ¿Cómo se piensa recuperar valores en el país? Que eso es lo que hemos retrocedido, es lo que dice la gente también, ¿no? Bueno, creemos que la propuesta de Comunidad Ciudadana tiene ese componente fundamental de un rescate de valores democráticos, valores ciudadanos, valores republicanos, ¿no? Valores de cómo tiene que funcionar la cosa pública cuando uno tiene una concepción que no es patrimonial del Estado, ¿no? Ninguna de nuestras propuestas dice nosotros vamos a repartir el dinero de esta y esta manera entre los nuestros, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el actual régimen, ¿no? Nosotros proponemos otro régimen, un régimen democrático, institucional, transparente. Detrás de eso hay valores, ¿no? Que compartimos con la mayor parte de nuestro electorado. ¿Están los mejores hombres y mujeres en estos candidatos a senadores y diputados? ¿Son los mejores hombres y mujeres que tiene en este momento Comunidad Ciudadana? Sí, hemos hecho el esfuerzo por seleccionar a la gente que desde nuestro punto de vista expresa esa renovación y esa capacidad para que desde el Parlamento se pueda hacer las labores que tiene ese órgano del Estado, que son legislación, fiscalización y debate. Porque tiene que debatirse, ¿no? Si hay una propuesta de crear por ejemplo, una empresa del Estado, que esa decisión no sea pues del presidente que visita una localidad, le piden, queremos fábrica de no sé qué, hágase, ¿no? Pónganlo. No, eso tiene que tener un proceso de consideración, habrá que elaborar una ley, ¿no? Que declara de necesidad la creación de tal empresa y tal. Esas funciones las hemos perdido en estos años y la gente no se da cuenta, sobre todo los más jóvenes, no saben cómo debería funcionar un parlamento, porque el ejemplo que conocen es ¿no? Que es una correa de transmisión, es un anexo, el poder legislativo del poder ejecutivo y en particular del partido de gobierno. Entonces, es Evo Morales el que designa a las directivas, Evo Morales, ¿no? El poder ejecutivo manda una ley y se levanta la mano sin debate, ¿no? Y se aprueba todo lo que manda el poder ejecutivo. Bueno,
en nuestra concepción hemos elegido a las personas, a los parlamentarios y parlamentarias, que creemos que pueden hacer esa labor de fiscalización, en primer lugar respecto a nuestro propio gobierno. Nosotros necesitamos... libre pensantes, van a ver. Por supuesto que sí. Esa es una condición básica del ser humano, ¿no? El tener el derecho, la libertad de pensar. Y ustedes van a ser también fiscalizados por los propios miembros de su partido. Eso es lo que deseamos, sí. Que la gente que hemos elegido fiscalice en primer lugar las labores del gobierno. Que sean intolerantes con cualquier gesto de corrupción, de mal manejo de las cosas públicas, ¿no es cierto? De los recursos estatales, en fin. Hay que comenzar por casa y por uno mismo. Vamos, el tiempo va corriendo rápidamente, estamos a 15 minutos del final. La propuesta de Coca. ¿Cuál es esa propuesta de Coca que tiene tantos problemas ahora a los yungueños, los ha dividido, la 1008, la 906? ¿Qué va a hacer Comunidad Ciudadana ante esta problemática que es latente? Además, no olvidemos que el presidente es presidente de las 6 federaciones del Trópico Cochabambino, y aquí tenemos a un dirigente cocalero encarcelado y que este 27 cumple un año de forma injusta, sin pruebas. Mire, ahí hay varios temas que hay que corregir, ¿no? La aprobación de la ley de la coca, nosotros consideramos que ha sido una imposición justamente de la condición del presidente Morales como presidente de las 6 federaciones del Trópico. Lo que se ha hecho es legalizar todo lo que en la anterior ley se consideraba coca excedentaria, la del Chapare. Bueno, ahora no solo que se ha legalizado, sino que se ha ampliado el área de cultivo. ¿Cuál es el criterio para definir cuántas hectáreas de coca deberían existir en el país? Sabiendo que es un producto que está bajo una interdicción internacional, eso no depende de nosotros, ¿no? Si no existiese la Convención del año 61 de Naciones Unidas, si no hubiese compromisos suscritos por Bolivia para el control del cultivo de la hoja de coca y de sus derivados, Bolivia podría tomar por la decisión que quisiera, ¿no? Así como no hay una ley de la papa, una ley del tomate, uno podría decir, bueno, que se cultive todo lo que el mercado demanda. ¿Cuál es el problema? El problema es que una parte de ese mercado es el mercado fundamental de la hoja de coca, es la cocaína, pues, ¿no? Es para producir un derivado que es muy comercial. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el actual gobierno? Para beneficiar a los cultivadores del área excedentaria, ha aprobado una ley que obviamente los cultivadores de yunga rechazan. La 906. ¿no? Bueno, pero además ha hecho otras cosas el gobierno, que nosotros no las vamos a corregir inmediatamente. En el caso del mercado de la coca de yungas, ¿no? Hay un mercado legal que es el de Adepcoca. Bueno, ha dividido Adepcoca y ha instalado un nuevo mercado paralelo, ilegal, y nada menos que en lo que debía ser el hospital de Adepcoca, ¿no? Esa división de las organizaciones sociales con un criterio partidario, de que si eres del partido de gobierno, recibes el apoyo, y si no, recibes el castigo, como ocurre con la persecución, no solo de Franklin Durán, ¿no? Gutiérrez, perdón. Está Sergio Pampa también preso. Hay 200 órdenes de aprehensión que ha liberado el Ministerio Público contra los dirigentes de los yungas, ¿no? O sea, es una persecución implacable, con apoyo de la policía, con apoyo de los organismos que deberían estar encargados más bien de la seguridad pública, benefician al gobierno para castigar a un sector de cultivadores de coca, y no solo de coca, porque también está Cofecay, que también está perseguida, ¿no? Bueno, eso tiene que cesar de una buena vez. ¿Por dónde comenzar a hacer una política más transparente en relación a la coca? Por un estudio que sea confiable. El actual gobierno encomendó, con apoyo de la Unión Europea, un estudio que durante años se mantuvo secreto. Luego lo cambiaron. Negociaron con la Unión Europea para modificar el número de hectáreas. En fin. O sea, al final terminaron haciendo un informe a la medida de los intereses de los cultivadores del Chapare, ¿no? Y por encima de lo que decía ese informe, han aumentado el número de hectáreas para beneficiar al sector de productores de coca que benefician al narcotráfico. Naciones Unidas dice que el 94% de la coca del Chapare se va al narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el actual gobierno haya legalizado todo el cultivo de coca destinado al narcotráfico, ¿no? Basados en un informe que es discutible, que lo han hecho a medida?
Esa es la falta de transparencia en un tema tan delicado. Y por otro lado, tiene que haber una interdicción más clara del tráfico de drogas, ¿no? Un paréntesis, ¿se erradicará la hoja de coca en el Chapare? Si es ilegal, como usted dice. Toda la coca ilegal tiene que erradicarse, comenzando por la que se cultiva en los parques nacionales, ¿no? Como el Tipnis. El gobierno de Evo Morales ha permitido que todo el cono sur, el CONISUR, que creo que se llama, ¿no? De la parte sur del Tipnis, que entren ahí los cultivadores de coca y que conviertan un parque natural en un área de cultivo de coca. Lo mismo ha ocurrido en el Amboró, en fin. Entonces, comenzando por los parques naturales, parques nacionales. Se va a erradicar en el gobierno de Comunidad Ciudadana. Por supuesto, de acuerdo a lo que diga la ley. Y esa ley habrá que revisarla, ¿no es cierto?, cuando tengamos, igual que con la educación, cuando tengamos la información confiable, no manipulada, de cuál es el verdadero consumo tradicional de la hoja de coca en el país. ¿Se pedirá que vuelva la DEA a otro organismo internacional para el control? Ya lo hemos dicho claramente que no queremos que la DEA intervenga en el país porque la experiencia de la DEA ha sido la de una injerencia que es absolutamente rechazada por nosotros en el plano de la policía o de la administración de justicia, en fin. No vamos a pedir el regreso de la DEA, pero vamos a concertar con los países vecinos un mecanismo de interdicción mucho más claro. Bolivia es hoy uno de los centros principales de comercio de drogas, de no solo drogas bolivianas, ¿no?, sino también de las que llegan del Perú. O sea, es un lugar de tránsito. Y la última decisión del gobierno norteamericano ha puesto a Venezuela y Bolivia destacados como los dos países que menos han cumplido con la normativa internacional de interdicción del tráfico de cocaína. Ahora, uno puede decir, como hace el gobierno, sí, pero ¿qué autoridad moral tiene el gobierno norteamericano? ¿Por qué no se ocupan ellos de erradicar el consumo en su propio país? Estamos de acuerdo, ¿no? Yo no estoy dándole autoridad y legitimidad a ese informe del gobierno norteamericano, pero es una opinión que hay que tomar en cuenta. Si no la tomamos nosotros en cuenta, los que sí la van a tomar en cuenta es el gobierno de Brasil, el gobierno de la Argentina, de Paraguay y del Perú, ¿no? Porque ellos no tienen el problema ideológico en sus relaciones internacionales, y la opinión del gobierno norteamericano hay que tomarla en cuenta, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo, no les reconozcamos la autoridad en ese sentido, internacional, José Antonio, ¿volverá la embajada americana a Bolivia? Bueno, está la embajada boliviana. No tenemos embajador, ¿no? Eso, lo que no hay es intercambio de embajadores, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a tener relaciones diplomáticas formales con todos los países del mundo con los que se justifica una relación bilateral. Obviamente en algún momento se restablecerán todas las relaciones completas, ¿no?, con intercambio de embajadores, en fin. Pero no es algo específico para el gobierno norteamericano o para Estados Unidos, ¿no? Es una política general de relación con todos los países. Muy bien. José Antonio, nos están viendo en este instante y seguramente hay gente que recién lo están conociendo a usted o ya lo conocen y están escuchándolo ahora. Convénzalos para que voten por Comunidad Ciudadana. ¿Cómo lo hace? La manera de hacerlo, porque creo que esta ya es la despedida. Sí, ya estamos al final. Sí. Es que la gente no se deje engañar por los cantos de sirena del gobierno, porque después de 14 años ya sabemos muy bien lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, ¿no? Hay cosas que efectivamente en términos de inclusión social, de participación de sectores sociales que antes estaban excluidos, que obviamente no hay por qué desconocer ni volver atrás, ¿no? Por el contrario, hay que ir hacia adelante, ¿no? Y por lo tanto, lo que pedimos es que si la gente se da cuenta del derroche y el abuso de poder que se ha hecho en estos años, optará por una opción que sea mucho mejor. Y nosotros queremos tener la capacidad, el programa y la solvencia política para ofrecerle al país una Bolivia distinta, una Bolivia mucho mejor que la que hemos tenido en estos años. Una de yapita, José Antonio. ¿Usted será ministro del gabinete del presidente, Carlos Mesa? ¿Si es que llega a ser presidente? No lo sé, no hemos hablado de ese tema. Hay obviamente un equipo ya trabajando. Que debe estar armándose. Ya se está armando un equipo, pero no está bajo mi responsabilidad, ¿no? Obviamente ya se están tomando previsiones para la etapa de transición
y de conformación del nuevo gabinete. Me pasan un papel y me dice que todavía tenemos algunas consultas de la gente que está participando. Por el caso de las mujeres, ¿qué le ofrece a las mujeres? Las senadoras, todas son primeras senadoras por Comunidad Ciudadana. ¿Qué política se va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer el gobierno de Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, si llega al gobierno? Mire, yo creo que ese gesto, ¿no?, de poner como primeras senadoras a las mujeres es representativo de una decisión muy clara en Comunidad Ciudadana y de nuestro candidato, de Carlos Mesa, de promover el respeto de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito económico hay una propuesta en nuestro programa sobre la economía del cuidado, ¿no? El cuidado de los pacientes, de los mayores, de las personas con discapacidad, normalmente recae en las mujeres, en el hogar, no en los varones. Y ese es un trabajo que no tiene apoyo del Estado, no es remunerado, no tiene ningún tipo de soporte como parte de una política pública. Entonces tenemos propuestas concretas para atender lo que se llama la economía del cuidado. Un tema que nos alarma a todos es el caso de los feminicidios, ¿no? ¿Por qué Bolivia está batiendo récords no solo no sé si en el mundo, pero al menos en América Latina? Es el país donde se cometen más feminicidios si es que lo tomamos per cápita, o sea, de acuerdo al tamaño de nuestra población, ¿no? Obviamente en la Argentina hay más feminicidios, claro, pero Argentina es un país muchísimo más grande, ¿no? Entonces, si vemos eso per cápita, Bolivia está batiendo récord. Y para nosotros creemos que hay un tema ahí de cultura, y por otro lado un tema de que no se aplica la justicia, ¿no? La gente acusada de abuso, de violencia contra las mujeres, va y le paga al juez y el juez le resuelve el tema y lo libera, ¿no? Entonces, una justicia independiente puede hacer que las mujeres se sientan más protegidas, ¿no? Y que los casos de violencia sean sancionados oportunamente, no como ahora que se van diluyendo, ¿no? Hay otras medidas también en lo que es en la generación de empleo, ¿no? De cómo priorizar también un trato igualitario a las mujeres. Esa es una reivindicación que viene de muy atrás y que nunca hemos, como país, ¿no?, estado a la altura de poder cumplir con esa demanda. Que el mismo trabajo hecho por un hombre y una mujer tenga la misma remuneración, ¿no? Parece una cosa muy elemental, sí, pero no se cumple. En fin, hay una serie de medidas. Y con esta sí quiero cerrar. Sí. Las oportunidades para los jóvenes, hombres y mujeres. Los jóvenes ahora tienen la inseguridad de lo que pueda pasar en sus fuentes laborales. ¿Qué tipo de oportunidades laborales, educativas se le va a ofrecer al joven si es que ustedes son gobierno? Mire, la principal demanda de los jóvenes, por lo que hemos visto, es de trabajo, ¿no? Muchos de ellos entran a la universidad, se forman, terminan su licenciatura o incluso algunos con maestría, salen al mercado laboral y no hay trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque para tener un trabajo en este esquema, en este régimen, hay que ser del partido de gobierno, ¿no? Evo Morales ha triplicado el número de empleados públicos, pero la condición para ser empleado público es ser militante del MAS, o al menos contribuir económicamente cada mes al partido de gobierno, ir obligadamente a las marchas y a las proclamaciones, lo cual es un delito, ¿no? El estatuto del funcionario público, que todavía está vigente, la propia Constitución, dice que ese es un delito. Pero como se ha normalizado, porque el gobierno lo hace una y otra vez, creemos que esa es la regla. Y no es la regla. Eso es parte de un estado de excepción en el que estamos viviendo. Entonces, creemos que si no es un requisito ser del partido de gobierno, en este caso ser de Comunidad Ciudadana para tener un empleo en el Estado, ¿no? Obviamente va a haber muchas más oportunidades para los jóvenes. Y por otro lado, nuestro modelo económico no depende de la renta generada por minerales e hidrocarburos y la burocracia estatal que se mantiene con esos ingresos, ¿no? Nuestra propuesta es de una diversificación productiva de base ancha, ¿no? Liberar las capacidades que tiene la gente para organizar su propia empresa, para hacer su cooperativa, ¿no? Y ahí tiene que haber el fomento estatal para que los jóvenes encuentren trabajo en esas oportunidades, que puedan hacer sus propias empresas. Innovación y creatividad. Sin la coacción, por ejemplo, impositiva que sufrimos, yo ahí me incluyo como empresario, que sufrimos los empresarios o los trabajadores por cuenta propia también, ¿no? Que tienen que pagar utilidades como si fueran una empresa. Los consultores están fundidos bajo el sistema impositivo actual, ¿no?
es una verdadera injusticia que también hay que cambiar. Se va a revisar el tema Se impositivo. va a revisar todas las normas impositivas que, lejos de fomentar la creación de empleos, restringen eso, ¿no? Bolivia está con la carga impositiva más alta en la región. Entonces, eso, claro, le permite al gobierno captar recursos, pero no permite la generación de nuevas fuentes de trabajo. José Antonio, es un gusto estar en esta lucha libre con usted. Para mí es el gusto. Será hasta la Hasta próxima Lucha pronto. Libre. Gentiles amigos, será hasta mañana con más en Lucha Libre. Gracias por su atención. Permiso. Buenas tardes. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.